Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna. Les saludamos como siempre con mucho gusto en esta producción del Instituto Electoral de Coahuila y le queremos invitar para que se quede con nosotros. En esta ocasión, la consejera Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, consejera. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan el día de hoy a través del Sistema Estatal de Radio, también a quienes nos siguen en las redes sociales y también a quienes nos siguen en algunos municipios del estado de Coahuila a través de televisión abierta. Es un gusto para mí. Estamos en una emisión de honor el día de hoy aquí en el programa radiofónico de La Urna del Instituto Electoral de Coahuila, acompañada de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Me voy a permitir hacer una pequeña reseña de lo que es su trayectoria. La maestra Dania Rabel es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la actualidad se desempeña como consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral, en donde promovió la creación de la primera comisión de género en la historia del INE y antes el IFE, convirtiéndose en la primera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Previo a su presente encargo, fungió como consejera electoral del anteriormente denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, en el cual integró la Comisión Provisional para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. En el ámbito académico ha colaborado en diferentes publicaciones nacionales, entre ellas el libro El Camino al Empoderamiento Político de las Mujeres, una experiencia de gestión desde el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el ensayo Nosotras Construyendo la Igualdad. Además, ha escrito diversos artículos vinculados con temas de paridad de género y violencia política contra las mujeres por razón de género. Ha disertado en varias mesas de trabajo, conferencias magistrales, seminarios y talleres sobre estos temas. Participó en el evento Intercambio de Experiencias entre Bolivia y México sobre la participación política de las mujeres sin acoso ni violencia, llevado a cabo en La Paz, Bolivia, así como en el Seminario Internacional La Participación Política de la Mujer, la experiencia de América Latina que se llevó a cabo en San Salvador. Adicionalmente, por invitación de la Organización de los Estados Americanos, participó como observador especialista de género en la misión de observación electoral en las elecciones municipales de la República de Paraguay. El año pasado participó en el Parlamento Abierto sobre Violencia Política de Género que organizó la Cámara de Diputados y Diputadas, foro en el que se recolectaron y sistematizaron diversas experiencias y conocimientos sobre el tema, con la finalidad de crear una ruta para realizar modificaciones legislativas en el ámbito electoral. Así que pues es un honor tenerla, consejera. Bienvenida, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, estamos muy contentos de recibirla. Y pues empezando directo al tema, la democracia como término y en sí misma hemos visto que ha ido evolucionando, de una o de otra forma se adapta a las necesidades de las sociedades, está en constante cambio y actualmente en este contexto escuchamos algo que se llama democracia incluyente. ¿Qué es la democracia incluyente? Bueno, quiero comenzar agradeciendo mucho la invitación a su programa. Muchas gracias, consejera Beatriz, por hacerme esta entrevista. Espero que nuestra audiencia no se haya aburrido con la lectura del currículum. Pero a ver, entrando en materia respecto a la democracia incluyente, yo estoy convencida que un valor de la democracia es la igualdad. No podemos hablar de la existencia de la democracia mientras existan algunos grupos en nuestra sociedad que están siendo excluidos por cualquier motivo, ya sea por cuestiones de raza, género, edad, por vivir con una discapacidad. No podemos decir que tenemos una democracia mientras todos los sectores que viven en una sociedad no estén incluidos. La democracia no es nada más para algunos, la democracia es para todos. Entonces, aunque es para mí un poco redundante este término de democracia incluyente, creo que es importante porque visibiliza la necesidad de que la democracia requiere forzosamente la inclusión para existir.
Desde su perspectiva, consejera, ¿en México podemos decir que ya contamos con una democracia incluyente o estamos en vías de construirla? Estoy convencida que aún no contamos con una democracia incluyente. Hemos hecho esfuerzos tanto en los organismos públicos locales electorales como en el Instituto Nacional Electoral, también a través de criterios jurisdiccionales, para ir teniendo cada vez una mayor inclusión de sectores de la población que han sido históricamente discriminados. Y no solamente me refiero a algunos sectores minoritarios, sino también, por ejemplo, a las mujeres, que somos la mayoría de la población, somos la mayoría en el padrón electoral y sin embargo hemos sido discriminadas constantemente y excluidas de diversos ámbitos, incluyendo el ámbito político. En ese sentido hemos tomado diversas medidas. Por ejemplo, creo que una muy relevante fue lo que hicimos en las elecciones de 2018 en el INE cuando establecimos la cuota indígena. Nosotros tenemos 28 distritos electorales federales que consideramos como indígenas porque tienen una población por lo menos del 60% de personas indígenas. Y lo que dijimos ahí es que los partidos políticos tenían que postular a personas indígenas, que se autoascribieran como indígenas. Ahora, algo bien relevante para mí en este tema fue que focalizamos el principio de paridad de género en esas postulaciones, porque hay que reconocer que las mujeres indígenas están todavía más expuestas a la vulneración de sus derechos. Entonces, ciertamente el principio de paridad de género se tiene que ver como un todo en todos los registros de las candidaturas, pero en ese caso, para asegurar que sí postularan a mujeres indígenas, dijimos, vamos a focalizarlo para que la mitad de esas postulaciones sean para mujeres. Creo que ese fue un paso importante, pero a ver, todavía tenemos muchas cosas más por hacer. A pesar de que en este tema en específico tenemos ya el criterio de la Sala Superior que habla de la autoascripción calificada para asegurar que las personas que son postuladas en esta cuota efectivamente sean personas indígenas o sean personas vinculadas con la comunidad que va a defender sus intereses, lo cierto es que creo que tenemos que mejorar esos mecanismos de comprobación. Eso creo que es un reto. Es un reto la inclusión de las personas afroamericanas, afromexicanas ahora, afrodescendientes, que, por ejemplo, en Coahuila hay una población considerable de personas afro, entonces es importante también su inclusión y empezar a tomar medidas para que también empiecen a participar activamente, no solamente en el ejercicio del voto activo, sino también pasivo. Hay que incluir a las personas trans, por ejemplo, dentro de la comunidad LGBTIQ, creo que me parece que son las que más están expuestas a la discriminación. Entonces, en verdad todavía hay mucho trabajo por hacer, pero sí estoy convencida que vamos en el camino correcto. En el camino correcto. Nos ha mencionado esto tan interesante de los grupos trans, del derecho al acceso a la identidad y demás. ¿Qué acciones ha hecho el Instituto Nacional Electoral para garantizar esto con el grupo trans? Yo puedo mencionar dos acciones específicas que me parecen muy importantes para la inclusión de la comunidad trans. Una fue el llamado coloquialmente protocolo trans para asegurar que las personas pudieran votar aun cuando su fotografía y los datos plasmados en su identificación, en su credencial para votar, no coincidieran plenamente con su expresión de género. Creo que ese fue un gran avance porque las personas trans simplemente no podían votar por ser quienes son el día de la jornada electoral, por verse como quieren verse y porque en muchas entidades federativas, en la mayoría, no existen leyes de identidad de género que les permitan hacer las modificaciones de su acta de nacimiento, por ejemplo, y por lo tanto no podían modificar su credencial para votar. Entonces creo que eso fue un gran avance y yo aquí quiero hacer énfasis en que ese gran avance no se hubiera logrado sin lo que se hizo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México en su momento. Ellos fueron los pioneros en este tema para nosotros y a partir de su experiencia nosotros pudimos hacer este protocolo trans que se empezó a aplicar en las elecciones de 2018. Ahora, tener este contacto directo con las personas que se dedican a la defensa de los derechos de determinados sectores, en este caso de la población trans, también nos da esa sensibilidad para saber pues, qué otras áreas de oportunidad tenemos. En este caso, recuerdo mucho que cuando teníamos reuniones para la elaboración del protocolo trans, me decían algunas personas de las asociaciones, ¿por qué en la credencial para votar tiene que aparecer el dato del sexo?
Bueno, la respuesta era muy sencilla, porque el artículo 156 de la LEGIPE dice que tiene que contener la credencial para votar y dice expresamente el dato del sexo. Sin embargo, me dejaron esa preocupación de cómo atender esta problemática para que eso no parezca visible y no sean susceptibles de sufrir discriminación. Entonces, cuando estábamos haciendo la revisión del nuevo diseño de la credencial para votar, dije, bueno, a ver, si las personas pueden optar porque el dato de su domicilio aparezca visible o no en la credencial para votar, aun y cuando es un requisito expreso que también viene en la ley, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con el dato del sexo? Entonces, así lo hicimos. A partir de este año, las personas pueden llegar a los módulos de atención ciudadana del INE y pueden decir, yo no quiero que el dato del sexo aparezca visible, entonces quiero que aparezca encriptado en el código QR que está al reverso de la credencial para votar. Con eso cumplimos con los criterios de la Sala Superior que dice, pues sí, el dato está ahí, pero al mismo tiempo hacemos que las personas que están siendo discriminadas porque aparece ese dato en la credencial para votar, que te la piden para todo, pues ya dejen de serlo y la gente no esté viendo ese dato. Entonces, creo que esas dos medidas han ayudado mucho para la inclusión de este sector y para evitar su discriminación. Sin duda, grandes logros estos que nos comentas. Si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa. Por favor, continúen aquí con nosotros en el programa La Urna. Gracias por seguirnos acompañando en esta emisión del programa radiofónico del Instituto Electoral de Coahuila, La Urna. Como sabemos, el día de hoy estamos acompañados de la consejera electoral, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, quien nos está hablando de lo que es la democracia incluyente y todos los rubros que abarca y los logros que se han tenido en este sentido. Continuando, consejera, sabemos que la lucha para que las mujeres accedan a cargos públicos ha sido muy grande, pero además la lucha para que se mantengan en esos cargos públicos también ha sido muy fuerte. En este sentido también, ¿qué medidas ha tomado el Instituto Nacional Electoral para ayudar en este tema? A ver, yo creo que el mayor obstáculo al cual se están enfrentando hoy por hoy las mujeres para poder ejercer plenamente sus derechos político-electorales es la violencia política contra ellas por razón de género. Es un tipo de violencia que tiene como objeto que no ejerzan sus derechos en el ámbito político por el simple hecho de ser mujeres. Y es una violencia que trasciende, digamos, las campañas electorales, porque muchas veces, aun cuando son electas, siguen sufriendo este tipo de violencia. Una de las medidas que hemos adoptado en el INE en ese sentido, pues fue unirnos con otras instancias para hacer el protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres por razón de género, que define claramente qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Ante la falta de una tipificación federal, es muy importante esta definición porque nos da claridad a las autoridades y también a las posibles víctimas para que puedan identificar cuando se encuentren en estas situaciones. Yo destacaría pues digamos 3 elementos de esta definición. Son aquellos actos u omisiones que se dirigen en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer y que tienen como objetivo menoscabar sus derechos político-electorales. Esos son para mí los elementos fundamentales de la violencia política. Ahora, algo que hicimos para poder atender esta problemática ante la falta de tipificación fue adoptar esta definición y ponerla en el reglamento de quejas y denuncias. Con eso nosotros tenemos un asidero legal para poder conocer las quejas y denuncias que se nos presenten por este motivo. Ahora, creo que en esta materia, como más hemos avanzado es a través de criterios tanto de las autoridades jurisdiccionales como de la propia Autoridad Administrativa Electoral Nacional. Un criterio fundamental fue lo que hicimos cuando en 2018 en Chiapas tuvimos conocimiento de que muchas mujeres, después de la jornada electoral, a las cuales les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional, comenzaban a renunciar. Mujeres a las que les podía corresponder un lugar en los cabildos o en el Congreso y que simplemente llegaban a renunciar. De repente nos avisaron del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas que ya tenían 77 renuncias, 66 ya ratificadas. Casi todas eran de mujeres. Cuando se acercaban y les preguntaban por qué estaban renunciando,
pues la mayoría no estaban bien informadas, decían que era porque no sabían que les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional. En su partido intencionalmente les dieron información falsa porque les decían que como ellas no habían ganado por la vía de mayoría relativa, entonces lo que les correspondía era ir a renunciar al OPLE. ¿Qué fue lo que hicimos en ese caso? Atrajimos ese asunto en el INE para establecer un criterio general con una premisa muy clara. Un lugar que tiene que ser para una mujer, se le tiene que dar forzosamente a una mujer. Entonces, teniendo esta premisa clara, pues lo que dijimos es, a ver, si hay un partido político que en su lista de representación proporcional ya no tenga mujeres, pues entonces vamos a ver si por la vía de mayoría relativa tiene todavía alguna. Si tampoco, pues mala tarde para ese partido político porque va a perder ese lugar que le correspondía y se le va a pasar a otro partido político que fortuitamente sí tenga mujeres. Entonces creo que con esto logramos atender ese intento de simulación al principio de paridad, pero no solamente en Chiapas. Al establecer un criterio general, pues este es vinculante para todos los organismos públicos locales electorales de todo el país. Y además también dijimos, esto es pues nada más para que no se preste a que no se cumpla con el principio de paridad, pero con independencia de eso se tienen que iniciar procedimientos sancionadores para ver si hubo coacción para que las mujeres renunciaran. Ese tipo de acciones son las que hemos nosotros realizado para garantizar la inclusión plena de las mujeres a la participación política. Muy bien. Sabemos de otros grupos vulnerables como las personas con algún tipo de discapacidad o también estas personas que tienen suspendidos sus derechos políticos electorales. En cuanto a estos grupos, ¿qué nos pudiera comentar? Hemos trabajado desde hace mucho tiempo, o sea, ya desde hace más de una década, para lograr la inclusión de las personas con discapacidad, pero digamos en el ejercicio de su derecho de voto activo. Entonces hemos tratado de tener casillas accesibles, poner las facilidades, las rampas para que la gente con una discapacidad motriz pueda acudir. Hemos hecho también plantillas braille para las personas que pues, no ven o tienen una discapacidad visual. Sin embargo, yo creo que una medida bastante novedosa que tomamos en 2017 fue modificar nuestros manuales para que pudieran participar como funcionarios o funcionarias de mesa directiva de casilla personas con discapacidad. Entonces lo que dijimos es, a ver, si una persona con discapacidad quiere participar, lo puede hacer. Si requiere apoyo, se lo puede prestar a alguno de sus compañeros o compañeras que estén como funcionarios en la mesa directiva de casilla. Si no le puede prestar este apoyo, podemos nosotros contratar exprofeso para eso un capacitador asistente electoral para que apoye a la persona con discapacidad o si no puede llevar a una persona de su confianza para que pueda participar como funcionario o funcionaria de mesa directiva de casilla. Creo que esto marca un parteaguas porque antes expresamente se excluía a las personas con discapacidad para que pues pensamos que esto era una carga, ¿no?, que se le estaba poniendo a estas personas. Y en realidad lo que se estaba haciendo era discriminarlas. Había muchas personas que querían participar y no se les dejaba, aun y cuando su discapacidad no impedía que participaran. Entonces, me parece que nosotros ya con esto logramos su inclusión. Hemos logrado también que más personas en este sentido participen y sobre todo utilizando este mecanismo de acompañamiento de una persona de su confianza. Otras cosas que nosotros hemos realizado también, por ejemplo, en el tema de las personas que están privadas de su libertad, pero que todavía no tienen una sentencia condenatoria, ahí ya tenemos un criterio de la Sala Superior en el que nos ordenó que nosotros hiciéramos pues ya una prueba piloto para 2021. Nosotros estamos en este momento haciendo un estudio para ver la factibilidad de que podamos implementar el voto en las personas que están privadas de su libertad de forma, digamos, preventiva, todavía no definitiva, porque lo cierto es que tenemos el artículo 20 constitucional que nos habla de la presunción de inocencia. Entonces, estas personas pues todavía no se les pueden limitar sus derechos político-electorales porque lo cierto es que no tienen una sentencia que digan que efectivamente cometieron el delito por el cual los están acusando. Otra sentencia pues bastante novedosa porque hace relativamente poco, apenas la pasada sesión de Consejo General le dimos cumplimiento, es de la Sala Regional de la Ciudad de México, en donde nos dijo que a una persona, aun y cuando no está privada de su libertad, pero que nosotros tenemos un aviso de algún juez, alguna jueza diciéndonos que pues, se le empezó una causa penal
y que por ende le deberíamos de privar de sus derechos político-electorales, lo que nos dijo la Sala Regional de la Ciudad de México es, bueno, es posible entonces, si tienes ya ese mandato de una autoridad jurisdiccional, que lo hagas, que no pueda ejercer su derecho a votar con la credencial para votar, pero le tienes que garantizar su derecho a la identidad. El derecho a la identidad es un derecho humano y además la credencial para votar pues es la identificación más confiable, conocida y usada en el país y se convierte en la llave de acceso para el ejercicio de otros derechos y para cosas tan fundamentales como el acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? O a una pensión. Entonces lo que nos dijo la sala es, a ver, le vas a dar la credencial para votar a esta persona, pero únicamente la va a poder utilizar como medio de identificación y vas a poner una anotación en la lista nominal de que esta persona está momentáneamente suspendida de sus derechos político-electorales, pero la credencial para votar se le tiene que expedir. Entonces, bueno, hemos avanzado en diversos sectores en esta materia, pero insisto, todavía nos falta mucho por hacer. En este camino que mencionas que nos falta por recorrer, sabemos que México es un país con una gran diversidad social, cultural, hasta geográfica. Además de seguir estas directrices nacionales, generales, ¿qué podemos hacer desde lo local para ayudar a esta construcción de democracia incluyente? Yo estoy convencida que en lo local se tiene una gran ventaja porque hay un contacto directo con la ciudadanía, se conoce muy bien el contexto, las exigencias y las necesidades de la sociedad en un lugar en específico. Tienen esa ventaja que a veces nosotros desde el INE no tenemos. Y me parece que quedó totalmente demostrada. Te voy a platicar como toda la historia del antecedente del protocolo trans en la Ciudad de México. O sea, yo creo que los institutos electorales locales tienen la posibilidad de ser creativos, sensibles e innovadores, particularmente en esta materia. Lo que ocurrió en la Ciudad de México con el tema de la comunidad trans fue que en 2012, cuando se advirtió que había actos de discriminación cuando las personas trans querían ejercer su derecho a votar, pues entonces se emitió una circular para que pues, se conminara a todos nuestros órganos desconcentrados en ese momento de la Ciudad de México para que no discriminaran a las personas en el momento de ejercer su derecho a votar. Desde luego, para 2015 se dieron cuenta que esto no era suficiente, había que hacer algo más. También la presidenta de CONAPRED de la Ciudad de México, pues en su momento lo dijo, ¿no? Eso no fue suficiente, de todas maneras hubo quejas de que personas fueron discriminadas por ser personas trans. Entonces nos sentamos con ellos y dijimos, ¿qué más podemos hacer en 2015? Y hay que recordar ahí que pues eso ya fue después de la reforma de 2014 y por lo tanto la rectoría de las casillas ya la tenía el Instituto Nacional Electoral. Nos sentamos, en ese momento yo trabajaba en el IEDF todavía, y nos sentamos con la presidenta de COPRED de la Ciudad de México a ver qué podíamos diseñar. Hicimos unos trípticos en donde se daban instrucciones precisas al funcionariado de la mesa directiva de casilla para que no discriminaran, pero les decíamos, si tienes duda de que la persona que está llegando con la credencial para votar sea la titular de esa credencial para votar, pues entonces te puedes fijar en algunos rasgos característicos que no cambian en la persona, como el tamaño de la frente, la distancia de los ojos, la forma de las orejas, cosas como esas. Hay que decir que esto después vimos que también podía rayar un poco en la discriminación, pero fue el primer paso que vimos para tratar de confluir entre un derecho humano y también entre dar certeza, ¿no?, a que la persona que votara fuera efectivamente la titular de la credencial para votar. Así lo hicimos, pero como ya tenía la rectoría de estas casillas el INE, nos sentamos con la Junta Local, les planteamos la problemática y dijimos que si podíamos introducir esta documentación adentro de las casillas y nos dieron permiso. Entonces, cuando en 2018 teníamos la discusión del protocolo trans, yo les decía, a ver, nada más hay que tener en cuenta algo. En la Ciudad de México ya se hizo esto y además nosotros ya tenemos la rectoría de esa casilla. En atención al principio de progresividad de los derechos humanos, nuestra base mínima por hacer es eso. Se convirtió la base mínima en lo que nos impuso o pues digamos en el camino que nos fijó el Instituto Electoral local. Sí. Y eso fue una gran ventaja, por lo menos en la discusión, en el debate. Yo les decía, en la Ciudad de México no podemos hacer nada menos de eso. Si ustedes deciden no hacerlo ya a nivel nacional, puede ser, pero nosotros estaríamos cometiendo una violación constitucional al principio de progresividad de los derechos humanos si no hacemos al menos eso en la Ciudad de México. Eso me dio, pues digamos,
mayor ímpetu para que esta posibilidad de que tuviéramos un protocolo trans pudiera concretarse. Entonces yo creo que de verdad las innovaciones, las cosas que se hagan desde lo local nos pueden fijar las metas para que después nosotros podamos seguir trabajando en eso y yendo a más en el Instituto Nacional Electoral. Pues muchísimas gracias, consejera. Le agradecemos mucho por compartirnos todas estas experiencias y prácticas que se han llevado a cabo y por compartir este espacio con nosotros. Muchas Un gracias. placer platicar con usted. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de La Urna. Los esperamos en la próxima. Gracias. Es así como llegamos al final de esta edición de La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram como programa-radiofónico y en Twitter @laurna-IEC. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Pásela muy bien. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.